La justificación es el acto legal donde Dios declara al pecador como inocente de su pecado. No es que ahora el pecador esté libre de pecado, sino que es declarado libre del pecado. Esta declaración de justicia es el ser justificado delante de Dios y está basada en el derramamiento de la sangre de Jesús. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, por su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Dios hace responsable de nuestros pecados a Cristo, imputándoselos en la cruz. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Segunda de Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Adicionalmente, estamos justificados por fe. Romanos 5:1: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y alejados de las obras de la ley. Romanos 3:28 dice: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ser salvo significa que Dios nos ha librado, salvado, de su justo juicio de ira al colocar nuestros pecados sobre Él mismo. Esto significa que no seremos juzgados por nuestros pecados, ni seremos sentenciados a condenación eterna. Ser salvo significa que somos justificados delante de Dios. Solo los cristianos son salvos y justificados. El tema que tenemos ahora es si esta salvación, esta justificación, se obtiene por la fe o por la fe y algo más. A continuación hay una lista de versículos que muestran que la salvación, justificación, es por la fe. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 3:22: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Romanos 3:24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:26: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3, del 28 al 30. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Romanos 4:3: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Romanos 4:5: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:11: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Romanos 4:16: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Romanos 5:1: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 9:30: ¿qué, pues, diremos? Que los gentiles que no vivan tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe.
Romanos 9:33, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 11:6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 3:5-6, aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Gálatas 3:22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Primera Timoteo 1:16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Las Escrituras enseñan claramente que somos salvos, justificados por la fe en Cristo y por lo que Él ha hecho en la cruz. Esta sola fe nos salva. Sin embargo, no podemos detenernos aquí sin responder lo que Santiago dice en Santiago 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Existe contradicción entre Santiago y Pablo? No existe contradicción. Todo lo que usted necesita saber es mirar el contexto. Santiago, en el capítulo 2, tiene 26 versículos. Los versículos 1-7 nos instruyen a no mostrar favoritismos. Los versículos 8-13 son comentarios acerca de la ley. Y los versículos 14-26 son acerca de la relación entre la fe y las obras. Santiago, desde el versículo 14, usa el ejemplo de alguien que dice tener la fe, pero no tiene obras. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En otras palabras, Santiago está hablando acerca del tema de una fe muerta, la cual no es nada más que un pronunciamiento verbal. Está vacía de vida y de acción. Él empieza con la negativa y demuestra lo que es una fe vacía. Versículos 15-17. Palabras sin acciones. Entonces,
Él muestra que esa clase de fe no es muy diferente de la fe de los demonios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Finalmente, Él da ejemplos de cómo vivir la fe, la cual es de palabras seguida de acciones. Él escribe de Abraham y Rahab como ejemplos de personas que demostraron la fe de ellos por sus hechos. Pronto, Santiago se encuentra examinando dos clases de fe. Una que lleva a obras piadosas y una que no. Una es verdadera y la otra es falsa. Una es muerta, la otra viva. Aún así, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Note también que Santiago menciona el mismo versículo que Pablo usa para sostener la enseñanza de la justificación por la fe en Romanos 4:3. Santiago 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Si Santiago estaba tratando de enseñar una doctrina contradictoria de fe y obras, diferente a la de otros escritores del Nuevo Testamento, entonces no hubiera usado a Abraham como un ejemplo. La justificación es por fe. La verdadera fe es obra de Dios, concedida por Dios, y es simultánea con la regeneración, la cual Dios trabaja en nosotros por su voluntad. El resultado de esta justificación y regeneración es que el pecador cambia de su pecado e inicia un quehacer de buenas obras. Pero no son estas buenas obras por las que nos ganamos nuestro lugar con Dios, ni tampoco nos sostienen delante de Él. Jesús llevó a cabo todo lo que necesitamos para ser salvos, justificados, y es el creer realmente en lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús en la cruz. Es por esto que la Biblia dice que somos justificados por fe. El creer verdaderamente en la justificación delante de Dios y la regeneración en el nuevo creyente resultará en buenas obras.